Buenos días. Vamos a comenzar con nuestro mensaje del día de hoy. Como lo comenté hace 8 días, vamos a estar hablando de las bienaventuranzas, de las 8 bienaventuranzas que habla la Escritura en Mateo 5. El día de hoy vamos a ver: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Déjame darte una anécdota. Un hombre que había sido encarcelado por defraudar, por robar a un grupo de personas. Este hombre se llamaba Rodrigo. Este hombre todos los días lloraba en su celda, a solas y aún en presencia de sus compañeros de celda. Por consiguiente, le habían puesto por sobrenombre el chillón o el llorón. Así le decían, porque no había día, no había momento en que no llorara. El problema es que este hombre lloraba porque ya no soportaba el encierro, sin poder ver a su familia, ya que este hombre venía de un adulterio con la que actualmente era su esposa en ese tiempo. Y este hombre vivía en una intriga, vivía en una zozobra porque la esposa le pudiera ser infiel, porque obviamente él había sido infiel con esta mujer. Este hombre se encontraba en depresión, lloraba por su impotencia, ya que los celos lo consumían a cada momento, día con día. Este hombre, a pesar de que lloraba constantemente, nunca encontró la paz. A pesar de los ríos de lágrimas que había derramado, nunca encontró descanso a su alma. Este hombre se le había predicado del Evangelio, pero aún así él lloraba día con día por consecuencia de su maldad. Vamos a hacer una oración, vamos a poner delante de Dios que Él nos hable, que Él te hable a tu corazón, que Él te hable y que te haga entender lo que verdaderamente y quiénes son bienaventurados los que lloran. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de poder abrir tu palabra, Señor. Háblanos hoy, porque necesitamos entender, Señor amado, quiénes son bienaventurados, Jesús. No queremos engaños en nuestro corazón y pensar que si hacemos ciertas cosas, esa es una razón o será una condición para ser bienaventurados. Háblanos, te lo pido en tu precioso nombre. Amén y amén. Bien, entonces te decía que este hombre lloraba todos los días, pero jamás encontró consolación y una paz en su vida. Mateo 5:4 dice la palabra de Dios: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. La segunda bienaventuranza es consecuencia de un genuino reconocimiento de la pobreza del pobre de espíritu. Hace 8 días decíamos que para ser bienaventurados tenía que ser el hombre pobre en espíritu. Esta segunda bienaventuranza es una consecuencia. ¿Por qué? Porque cuando la persona reconoce su pobreza en espíritu, eso le va a llevar a quebrantarse, le va a llevar a tener un dolor y a llorar por todas aquellas cosas que a Dios le duelen. No con lo que le afecta a él, sino lo que Dios quiere. Este genuino reconocimiento, le llevará a una tristeza y a derramar lágrimas. Hace 8 días comentábamos de estas bienaventuranzas, de las 8 bienaventuranzas que Jesús había declarado a sus discípulos y a la gente que le escuchaba. Es importante entender algo. La primera bienaventuranza está hablando en tiempo presente, está hablando de las bendiciones que le va a venir a la persona por cuanto hace la voluntad de Dios. Dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Está hablando de una cuestión presente. Las otras 7 bienaventuranzas hablan del futuro,
aunque también son consolados, son bendecidos esa gente en este tiempo, pero nos habla de lo que vendrá en el futuro, que independientemente de la situación que esté viviendo el ser humano, aquellos que caminan con Dios serán bienaventurados. Entonces es importante, yo quería hacer esta precisión porque hace 8 días no lo hice, pero entender algo, que la primera bienaventuranza habla en tiempo presente y las otras 7 de lo que va a venir. Para muchos suena extraño que haya una recompensa para los que lloran. O sea, delante a la gente del mundo se le hace extraño que alguien pudiera llorar y que exista sobre todo una bendición por ese hecho de llorar. Pero qué bendición es cuando el Señor Jesús declara a sus discípulos y a la gente que escuchaba de que le iba a ir bien a estas personas. Imagínate el shock en el que cayeron muchos. Y hoy, la gente que escucha el día de hoy, cuando dicen bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán, encontrarán la consolación. Entonces eso a la gente no lo puede entender. ¿Cómo es que un hombre, como una mujer que derrama su alma, su espíritu y llora, podrá recibir una recompensa? Pero claro que sí, porque el Señor Jesús así lo ha dejado, así lo declaró delante de las personas. Ahora, cuando el Señor Jesús declara que son bienaventurados los que lloran, también dice que llorarán, pero estos van a recibir consolación por hacer lo que Dios quiere. Por eso yo empecé con ese ejemplo. Este hombre no era convertido, este hombre no había entregado su vida a Dios y por consiguiente no encontró la consolación de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús es el consolador. Cuando Él iba al cielo, les dijo a sus discípulos, les conviene que yo me vaya, porque voy a enviar a uno igual que yo, al Paracletos, al Consolador. Entonces el único que puede traer consuelo a tu alma, a tu vida, se llama Cristo Jesús. Solamente Él, porque Él es el Consolador. El Espíritu Santo es el Consolador. Es el que va a traer paz y descanso a las almas afligidas que lloran. Ahorita vamos a ir viendo y desglosando esto. Es el hecho de llorar por lo que le trae gloria a Cristo y a su reino. No de una manera egoísta, no de una manera que la persona llora por sus problemas, que llora por sus dificultades, por las consecuencias de su pecado, no. El que llora lo hará. ¿Por qué? Porque eso le va a traer gloria a Cristo y a su reino. A esos que lloran, lo más importante y hermoso es que no se van a quedar en ese estado. O sea, no se van a quedar en un estado de aflicción, no se van a quedar en un estado de desolación, en un estado solamente de un quebrantamiento, sino que Jesús promete que estas personas recibirán consolación y que serán bienaventurados. O sea, Dios nos dice, tú vas a llorar por esto, por lo que es importante para mi reino, y yo voy a traer consuelo. Vas a ver mi consuelo, vas a ver los resultados y los efectos de esto. Por eso la persona que llora es bienaventurado. Y te digo, es precioso, las promesas de Dios son hermosas, porque el recibir un consuelo, como este hombre que lloraba, pero no había consuelo a su vida, a diferencia de aquellos que están y se paran por Dios, por Cristo, por su obra, por la gente. Esos son los bienaventurados, esos son los que reciben consolación. Hace 8 días entendíamos la palabra bienaventurados del griego Makarios o Macariotes, que significa dichoso, feliz, afortunado. Es a la persona que le va bien.
que es gozoso, que está feliz, independientemente de todo lo que le pasa en su vida. Esta felicidad, también decíamos, no es en lo económico. No es que la persona prospere económicamente y por eso vendrá la felicidad. No, lo que dice aquí es que esa persona le va a ir bien. ¿Por qué? Porque obedece, guarda los mandamientos de Dios. Es tener una paz verdadera. El pobre en espíritu es bienaventurado y el que llora también es bienaventurado. Alguien dirá, ¿y qué gozo hay por llorar? Porque mucha gente no le encontrará un gozo al llorar. Pero vamos a ver qué dicen las Escrituras, vamos a ver qué dice la palabra de Dios y a qué se refiere el término llorar. Te decía hace 8 días, este domingo y los subsecuentes estaremos estudiando las bienaventuranzas. Es como si de hace 8 días en adelante pusiéramos una piedra preciosa, que sería el cristiano, la persona que tiene a Dios en su vida, que se ha convertido, que ha sido limpiado por la sangre preciosa de Jesús. Y entonces le vas dando vuelta. Hace 8 días vimos una cara, hoy veremos otra cara. Dentro de 8 días al hermano que le toque compartir, veremos otra cara y así. Lo veremos de diferente ángulo para ver en perspectiva todas las bendiciones de esa persona, de esas bienaventuranzas. Entonces lo ponemos de un lado, lo ponemos de otro y tenemos una perspectiva clara de la hermosura y de las bendiciones de Dios. Así es conocer a la persona de diferentes ángulos, pero para conocer el corazón de un genuino cristiano. El corazón del verdadero creyente no solamente es pobre de espíritu, te decía, sino que además llora y el Señor Jesús le llama bienaventurado. Mientras que nuestra sociedad machista, donde las personas no pueden expresar con libertad, a los hombres que lloran les llaman cobardes. Los que se sienten fuertes le dicen afeminados, pero el Señor Jesús les llama dichosos. Fíjate el contraste. Mientras en una sociedad en donde a los niños se les dice, es que tú no debes de llorar. Es que si lloras, eres un afeminado. Es que si lloras, eres un débil. Pero el Señor Jesús dice, ese que llora por causa del reino, por causa de mí, es bienaventurado. Por eso es que las ideas, los conceptos que tiene la gente allá afuera son muy diferentes a lo que Dios piensa. Es muy diferente a lo que Dios ha dejado establecido. La palabra llorar, que se refiere ahí en Mateo 5:4, es la palabra griega penteo, que significa o se refiere a derramar lágrimas por dolor, por tristeza, por aflicción, llorar con lamento. Cuando la Escritura nos habla de que son bienaventurados los que lloran, es aquella persona que llora con aflicción, con dolor, con lamento, derramando sus lágrimas por amor a Dios y a su prójimo. Las personas a veces dicen, es que yo sí lloro, es que sí lloro porque me siento mal, porque me afectó esto. La palabra que dice aquí en Mateo 5:4 se refiere a la persona que siente un dolor. Por eso lo decíamos hace 8 días, pobres de espíritu, y es el fundamento, porque una vez que la persona es pobre, después viene un quebrantamiento en el corazón que le hace llorar, que le duele, que le afecta, cómo la gente pisotea el nombre de Cristo, cómo la gente se burla de la palabra de Dios. Porque ve el dolor de los demás, porque ve el sufrimiento de las personas, porque ve que la gente no puede salir adelante, porque ve que la gente, por más que escuche y escucha, su vida no cambia, su vida no es transformada. Y eso le lleva a quebrantar su corazón y a derramar lágrimas, a llorar.
Pero estas personas lloran con un verdadero dolor. No, es que hay personas que lloran y a lo mejor están orando y de repente se les salen unas lágrimas y piensan que eso es bienaventurados los que lloran. No, es aquella persona que lo siente como si fuera él mismo, como si fuera aquel mendigo que está allá afuera que no tiene nada. La persona se ve ahí, tiene empatía por esa persona y entonces le duele en el corazón. Le duele ver que la gente se aferra a su pecado día con día y a pesar de que Dios le ha hablado, eso le duele al cristiano verdadero. Hay una verdadera aflicción, hay un verdadero dolor, porque como está en sintonía con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo es una persona que siente, que le duele. Entonces esta persona que llora siente lo mismo, el dolor, la aflicción. Entonces hay lamento, derrama lágrimas por amor a Dios y a su prójimo. Todos nosotros en un momento de nuestra vida hemos llorado, todos. Pero por ese simple hecho, ¿seremos bienaventurados? No. ¿Seremos bienaventurados porque lloramos solamente, porque derramamos unas lágrimas? De ninguna manera. No todos los que lloran les da esta bendición, sino por aquellos que se paran por la justicia. Los que se refiere Jesús, que son bienaventurados, son los que se paran por la justicia, la honra de Dios, el amor a sus semejantes. Por lo tanto, es importante identificar el llanto humanista, las lágrimas, como comúnmente dicen, las lágrimas de cocodrilo. La gente que llora de todo, es sentimental. Le dicen algo y llora, y pareciera muy sensible, pero no. O la gente religiosa que llora de todo, la gente que llora a lo mejor en la alabanza, llora en la predicación, pero que no hay cambios en su vida. No todos los que lloran serán bienaventurados. Hay ciertas condiciones que el Señor Jesús dice y dejó establecido para que pueda ser bienaventurada la persona. El llanto egoísta, ese no es bienaventurado. El llanto del mundo tampoco lo es. Al lloro que hace referencia a Jesús en la Escritura son diametralmente opuestos. Son completamente opuestos. Uno es un llanto egoísta y el otro por amor a Dios. Uno egoísta porque se ve a sí mismo. ¿Cuántas veces tú has llorado por algo que has hecho y te ha traído una consecuencia en tu vida? Yo creo que muchas veces. Pero por eso no recibes consolación. Porque uno es un llanto egoísta y el otro es por amor a Dios. Por ejemplo, el adúltero que se mete a un bar, se mete al bar a ahogar sus penas en el alcohol. Y ahí está llorando y pide una canción y pide otra y empieza a llorar y a llorar y a llorar. Pero ese hombre está llorando por su condición de adúltero. Porque en su conciencia sabe el daño que ha causado a su familia. Y puede ahogarse en llanto porque la gente que lo observa dice: oye, ese hombre cómo sufre, ese hombre cómo llora. Pero ese hombre está ahogando su dolor en el alcohol a consecuencia de su pecado. Pero este hombre no es bienaventurado por eso. Este hombre no llora por la honra de Dios, llora de una manera egoísta, por su egoísmo, por su adulterio, por su pecado. Entonces, por el simple hecho de llorar, no es bienaventurado. La joven o el joven que los papás no le cumplen sus caprichos y llora y hace berrinche. Y ya no le habla al papá, ya no le habla a la mamá y hace un berrinche, tampoco es bienaventurada. Porque es un corazón egoísta, un corazón que quiere salirse con la suya. ¿Qué más? El joven que anda de novio y se entera que la novia le engaña. Los jóvenes lloran. Y yo conocí un caso en donde la novia engañó a este muchacho. Este muchacho hizo una carta, se encerró en su carro y se disparó en la cabeza. Se suicidó.
y lloró mucho, pero tampoco fue bienaventurado. ¿Por qué? Porque este llanto egoísta es muy diferente a lo que Jesús nos quiso dejar o nos dice en su palabra. De ninguna manera hay bendición en ello, en este lloro egoísta. Aquellos que asisten a un concierto pseudocristiano, que son movidas sus emociones y se la pasan llorando y dicen, es que el Espíritu Santo me visitó, y lloran. Pero ¿sabes qué? No son bienaventurados porque solamente fueron movidos sus sentimientos. Porque si fuera así, imagínate la gente que va a un concierto de música del mundo y llora y hasta se desmaya. Hace muchos años, cuando los Beatles, un grupo inglés, cantaban, tocaban y la gente se desmayaba y lloraba, gritaba, eso no es bienaventurados. Igual, en un concierto en donde los jóvenes son llevados a las emociones, a que lloren, y piensan que por eso hay bienaventuranza en sus vidas. Tampoco son consolados, porque así si fuera, te digo, la gente que asiste a los conciertos, palenques, pues sería bienaventurado. Mucha gente llora de amargura, ¿sabías? Muchas personas lloran por lo que hay en su corazón, por la amargura que tienen aquí adentro. Hay personas que lloran hasta porque le atropellaron a su mascota. Llora como si fuera un hijo. Y llora y está inconsolable. Pero tampoco es bienaventurado. Hay personas que lloran porque les hicieron una injusticia. Yo he conocido personas que lloran y de veras están bien afligidas, pero demasiado en extremo, y lloran porque les hicieron una injusticia. Ese es un lloro egoísta. Esta clase de lloros no tiene que ver nada con lo que dice Jesús en Mateo 5:4. La madre o el padre que lloran porque metieron a su hijo por ladrón. No, tampoco es ese el lloro que habla Mateo 5:4. Ahí está el padre y la madre lamentándose porque metieron a su hijo por malhechor, y lloran y lloran y lloran, y no hay día que no lloren. Pero tampoco es a lo que se refiere Mateo 5:4. O el esposo, la esposa, por el esposo que lo metieron a la cárcel por perverso. Ahí está la mujer llorándole todos los días, afligiéndose, pero no recibe consolación. Porque si fuera por eso, la persona estaría consolada, tendría paz. Entonces no es el lloro que nos habla Mateo 5:4. El varón que llora porque lo corrieron de su trabajo, por incumplido, por flojo, por descuidado, ahí está llorando. Son injustos. Y ahí está, llore y llore, y entonces se mete ahí a la cantina y empieza a tomar y empieza a llorar porque lo corrieron de su trabajo. Es que es injusto. Yo conocí a un hombre que lo corrieron de su trabajo, cayó en depresión y quería matar a su jefe. Me lo dijo a mí, yo quisiera ir y matar a mi jefe porque me corrió. Y el hombre lloraba. Pero no es bienaventurado por eso. Hay personas que todos los días lloran por los problemas con la esposa, con los hijos, porque ya no los soportan. Ya no los aguantan, porque los hijos ya se pusieron rebeldes, porque la esposa ya no lo quiere, porque la esposa ya no quiere estar con él, y entonces se ponen rebeldes y se pone la mujer terca, necia, y entonces este hombre se pasa llorando y dice, ya no los aguanto, ya no soporto. Y puede llorar, pero no es el lloro que Dios bendice. En estos tiempos de pandemia muchos negocios fueron a la quiebra, y entonces escuchas en las noticias, lees que estas personas
Lloraban de desesperación al ver que su fuente de ingreso se había cerrado. Lloraban amargamente. Y tal vez los entrevistaban y les salían las lágrimas, porque sí tenían un dolor, sí estaban preocupados, pero tampoco recibían consolación, tampoco eran bienaventurados por eso. Gente que se amarga contra el gobierno, llora, se aferra a sus creencias, a sus convicciones, pero tampoco hay consolación. Hay personas que arrasan contra su familia, con todos, derraman muchas lágrimas por la impotencia, por lo impotente que es, pero tampoco encuentra la salida. El lloro religioso por emociones sin una conversión real, genuina y verdadera. Lloran y dicen: hermano, el día que acepté a Cristo, usted no sabe, lloré y lloré y lloré y lloré porque acepté a Cristo en mi corazón. Pero su vida no ha cambiado en nada. Y te lo pueden decir llorando, con una verdadera convicción, pero no hay una transformación real en su vida. Son movidos por los sentimientos. Y pareciera verdad, pero no es verdad. Estos podríamos encasillarlos, englobarlos en un conjunto, en lloros humanistas, egoístas, mundanos. Todos estos también lloran, pero no son bienaventurados. Por lo tanto, no son a los que se refiere el Señor Jesús. No son a los que el Señor Jesús les dirigía las palabras ahí en el monte, ahí en ese sermón, y decía: bienaventurados los que lloran, porque esos serán consolados. No se refiere a estas personas. A los que han sufrido por sufrir, tampoco. Entonces, si no se refiere a eso, ¿a qué se refiere Jesús? A ese lloro que sí trae paz, bienaventuranza. Te decía, por el lloro, por la causa del reino de Dios, por motivos espirituales, motivos eternos, derramamiento de lágrimas por el perdido, por el pecador, cuando el honor del Señor Jesús es pisoteado, vituperado, cuando se da cuenta del menosprecio hacia el Evangelio y a la persona del Señor Jesús. El verdadero creyente, el verdadero cristiano es aquel que llora por todas estas causas, no por lo que le hicieron, no por lo que le hagan, sino verdaderamente por motivos eternos, espirituales. Cuando ve que le ha predicado a una persona y esta persona le dice que sí, entendió, y al otro día ya está en la borrachera, en la drogadicción, llora, aflige su alma, se derrama lágrimas, porque dice: no es justo, no es correcto. Aquellos que han conocido la verdad y se apartan, a veces la gente cae en el humanismo y pobre del hermano, pobre de la hermana, es que ya se apartó. No, el nombre de Cristo es vituperado y aquellas personas lloran porque el nombre de Cristo ha sido pisoteado. Porque después de conocer la verdad, se vuelve como el puerco a su vómito y le duele, aunque haya caminado juntos. Porque aquí no es su honor, es el honor de Cristo. Y entonces, estas personas, cuando ven todo esto, el menosprecio al Evangelio, lloran. Cuando ve al huérfano y a la viuda que no tienen forma de sostenerse, cuando ve su impotencia, porque no los puede ayudar. ¿Y sabes qué hace? Llora. Con sus lágrimas, derrama su corazón delante de Dios, llora porque sabe y entiende que el pecador se va a ir al infierno y eso le lleva a afligir su alma.
La persona que no conoce, no le importa que la gente se pierda, que la gente se vaya al infierno. Estos derraman sus lágrimas porque ve a su familia perdida, extraviada, que no entiende, que ve su testimonio y aún así endurece su corazón y aún así no quiere buscar a Dios y llora, se aflige, se preocupa. Vamos a ver unos ejemplos en la Escritura de hombres y a nuestro maestro de maestros que era llorar. Esdras 9, 5 y 6. Esdras 9, 5 y 6. Versículo 5. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción. Fíjate, aflicción. Y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Esdras lloraba porque veía cómo el pueblo, cómo la gente seguía pecando y decía: Esdras, yo no voy a levantar mi rostro, estoy avergonzado por este pueblo, por esta gente, por sus iniquidades. Así es el cristiano verdadero. Ve un mundo perdido y llora, se aflige, le ruega a Dios con lágrimas, con aflicción. Se tumba, se te queda de rodillas y ni siquiera es digno y dice: yo no puedo levantar mi cabeza por la maldad. Estas personas se duelen, lloran por el pecado de los que no quieren humillarse delante de Dios, del pecador empedernido, de aquellos que dicen ser pueblo de Dios y que por su culpa el nombre de Cristo es vituperado. Es vituperado. Nehemías 1, versículo 1 al 6. Nehemías 1, versículo 1 al 6. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Jehová Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. ¿Te das cuenta del verdadero lloro, del verdadero quebranto? No, este hombre no llora por lo que le hicieron, sino porque ve el dolor que se le ha causado a Dios por las afrentas que hacía el pueblo de Israel. Por eso este hombre lloraba, se afligía. Y este hombre no pecó, pero él decía: yo también, y por mi pueblo, por el pueblo, Señor. Y lloraba. Isaías 38, 1 al 6. Isaías 38, 1 al 6. En aquellos días Ezequías se enfermó de muerte
Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que han dado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve y di a Ezequías: Jehová Dios de David tu padre dice así: he oído tu oración y visto tus lágrimas, y he aquí que yo añado a tus días 15 años. Y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. ¿Qué vemos aquí? Un quebranto, un lloro por ver la situación de él y del pueblo. Este hombre lloró por su situación. Jehová, acuérdate, Señor, que yo he andado en tus caminos, que siempre he sido obediente, Señor. Pero no se lo dijo en una forma de exigencia. La gente a veces le exige a Dios: Señor, tú hazlo, tú me tienes que sanar, tú tienes que hacer esto por mí, tú tienes. Este hombre lloró, se lamentó, sintió un profundo dolor y le clamó a Dios. Y Dios a esos los llama bienaventurados. Bienaventurados. Lucas 19, 35 al 44. Lucas 19, 35 al 44. Hablando el maestro, el que nos enseñó a llorar, el que cuando vio a Lázaro, cuando supo que había muerto, dice que lloró. No lloró por él, lloró por Lázaro. Lucas 19, 35 al 44. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que había hecho, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondió, les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. El Señor Jesús lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Qué vemos aquí? Que Dios llora, se aflige. El Dios hecho carne lloró por la necedad y la ceguera de ese pueblo, de esa ciudad, pero también llora por aquel que no quiere atender su condición, no entiende su condición, que está ciego espiritualmente, al que se le ha dado tantas oportunidades y se sigue aferrando a su vida, que no entiende todas y cada una de las misericordias de Dios, la visitación de Dios hacia su vida. Jesús lloró. ¿Y quiénes somos nosotros para no llorar? ¿Tú serás más? ¿Yo seré más que el maestro? Por supuesto que no. Pero él lloró. Le dolió en su corazón. Como cuando tú sigues aferrándote a tu vida.
Cuando tú quieres seguir en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, y no entiendes el día de tu visitación, y se te habla de una y otra manera, y la gente no entiende, no quieres entender. ¿Sabes por qué? Quieres ser bienaventurado sin un compromiso. Quieres recibir las bendiciones de Dios, pero no las recibes. Porque no has querido someterte a la voluntad de Dios. Hechos 20, 17 al 21. Hechos 20, 17 al 21. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad. ¿Se acuerdan de lo que vimos? La primera bienaventuranza, pobreza y humildad. Y con muchas lágrimas. O sea, Pablo no solamente decía así, les he venido a hablar con mucha humildad. No, y dice, y con muchas lágrimas. Y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice, es que he venido y me he presentado delante de ustedes con humildad, pero también con muchas lágrimas, porque me duele. Porque no quiero que te pierdas. Porque quiero que entiendas. Porque quiero que vuelvas tu corazón, para que vuelques tu corazón a Dios. Y a pesar de las acechanzas de los judíos, el verdadero cristiano no le preocupa que lo metan a la cárcel por hacer la justicia. No le importa que lo insulten. No le importa. Porque él sabe que si llora es bienaventurado. ¿Y recibirá consolación? Por supuesto que sí. Segunda de Timoteo 1, versículo 3 al 5. Doy gracias a Dios, está hablando el apóstol Pablo a Timoteo. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Versículo 4, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Las lágrimas de Timoteo eran reales. Hebreos 5, 7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. El cristiano que llore y espera en Dios es aquel que es temeroso, respetuoso a la palabra de Dios, a sus mandamientos, a la persona del Señor Jesús, y por su consecuencia es escuchado y es bienaventurado. Dios escucha a estos. Dios les llama bienaventurados. Estos hombres que lloraban, que han llorado, es bienaventurado. ¿Sabes por qué? Porque he entendido que sus pecados han ofendido a Dios, que lo que hacía antes le había ofendido a Dios y a su prójimo, que había ofendido y que había dañado mucho a Dios y a su prójimo. Llora por las consecuencias de ellos. Yo no sé si tú te acuerdas, yo siempre me acuerdo de dónde Dios me sacó. Y a veces me siento y lloro y digo, ¿cómo, Señor? Siendo el más vil de los pecadores, ¿te acordaste de mí? Y me acuerdo y me viene a la mente algo y digo, Dios, ¿cómo pude haber hecho eso? ¿Cómo te pude haber ofendido? Y de verdad lloras. Porque te duele
haber ofendido a Dios. Al entender y comprender el gran amor con que el Cristo lo amó, a pesar de ser un vil pecador. Y llora también porque entiende que por sí mismo no puede mantenerse salvo, que no depende solamente de Él. Y entonces llora, le lleva a quebrantarse día con día, al ver su escasez, su necesidad del Dios vivo y verdadero. Porque anhela cada día más en su vida, tan escasa, tan insignificante, que Dios habite en su corazón, porque sabe que no puede solo, porque sabe que este mundo lo avasalla constantemente. Y entonces busca con quebranto a Dios. Señor, yo no puedo solo. Señor, si tú no vas delante de mí, ¿para qué voy? A veces tienes que derramar tus lágrimas, Señor. Es que no importa, no es porque vaya al púlpito, es que le voy a hablar a tal persona, pero si tú no vas conmigo, ¿para qué voy? Le voy a hablar palabras y palabras, Señor. Ve tú conmigo, ve su escasez y llora por eso. La gente se burlará y diría, este es un chillón, llora, pero no, llora porque ve su necesidad, ve su escasez. Se humilla, le llora a Dios para que no falte en su vida la bendición de su maestro. Hay gente que dice, no, yo oré ayer, oré antier, y la última vez que lloró, pues sí, hermano, creo que lloré hace 20 años cuando me convertí, y de aquí para acá jamás. Por eso no hay bendición. Tus ojos están secos. Y quieres vivir porque lloraste hace 20 años, hace 15 años, hace 10 años. Sí, hermano, alguna vez lloré, ¿hace cuánto? Ayer, ¿no? Hace 20 años. Y quieres ser bienaventurado. Al ver la gran maldad y perversidad de esta tierra. Te decía, al ver que se dice ser pueblo de Dios, que pisotea, denigra, manipula, desestima el carácter de Dios y que están engañados. Señor, ábrele los ojos. Señor, ábrele los ojos, que se les caigan las escamas de los ojos y te puedan conocer, te puedan ver. Y llora por esa causa. Señor, se van a ir al infierno. Digo una cosa. Cuando a veces pasa el tiempo, los años, y la gente no se convierte, al cristiano verdadero le trae un quebranto en su corazón porque dice, no puede ser. ¿Cómo prefiere irse al infierno en lugar de que buscar ser bienaventurado en esta tierra y allá arriba? No lo entiende, no le cabe aquí. Cómo la persona prefiere irse al infierno, morirse, irse al infierno, que buscar a Dios con seriedad. Por cuanto no lo entiende, llora y dice, Señor, ¿cómo es posible que le has amado tanto a esa persona, que le has dado tanto a esa persona? Y mira cómo te rechaza. Mira cómo se vuelve a su pecado, Señor. Se duele por todo eso. Clama y llora para que el reino de Dios se establezca en esta tierra. Señor, que tu reino se establezca en esta tierra. Que se haga tu voluntad allá arriba como en el cielo, como en la tierra, como en el cielo, Señor. Que se establezca tu reino aquí, Señor. Llora y anhela ver una iglesia que glorifique a Dios. No una iglesia tibia, mediocre y convenenciera, no. Llora por una iglesia que ame verdaderamente a Cristo, que se pare por Cristo, porque quiere ver la gloria de Dios. No una iglesia tibia y mediocre. Desgarra su alma al ver cómo el mundo
cómo la iglesia es influenciada por el mundo, que se levantan falsos ministros, engañando a la gente con suaves lisonjas. Se arrodilla y gime al ver que la gente busca el bienestar de este mundo y que no le interesan las cosas eternas. Por eso llora. Le gusta padecer por el nombre de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque en ello encuentra gozo, paz. Y entonces no le importa padecer por el nombre de Cristo, porque sabe que no se va a quedar en un estado de indefensión, sino que va a venir la consolación a su vida. Y a diferencia de estas personas, la gente prefiere la comodidad que tomar su cruz cada día. La persona que no entiende, que no es bienaventuranza, no le interesa sufrir por el nombre de Cristo, no le importa tomar su cruz cada día. Esta gente prefiere no padecer, no sufrir. Hermano, ¿a esto nos llamó Cristo, a padecer? ¿Esto nos dice? ¿Esto es lo que nos ofrece? Por eso la región tiene tanto éxito, porque les presentan el camino, un camino tranquilo, un lecho de rosas en donde puedes ir y sin problemas, sin dificultades, donde no hay sufrimientos, donde somos hijos del Rey y como somos príncipes, tenemos que vivir de esa manera. No, el camino de Dios no es ese. Jesús dijo: toma tu cruz cada día. Niégate a ti mismo y toma tu cruz cada día. Cada día. Y por eso esos hombres, esas mujeres lloran. Lloran porque cada día la presencia de Dios en su vida crezca y no decrezca, que no venga menos. Son pacientes y lloran cada día hasta ver que sus oraciones son contestadas. Su lloro es genuino, no fingido. Lloran para una humanidad, que se pierde y muere sin conocer a Dios. Estos lloran porque comparten el dolor del corazón de Dios, a ver la dureza del corazón del hombre. El cristiano que está bien delante de Dios constantemente estará quebrantado. Quebrantará su corazón con lágrimas. La persona que ya no camina con Dios, está endurecido su corazón y ya no hay lágrimas, no hay dolor. Pero el que camina con Dios constantemente, yo no te voy a decir diario, cada tercer día, no lo sé, es diferente, pero algo que sí, constantemente está quebrantándose, llorando, llorando, llorando. Por todo esto que ya hemos visto. Esa es una evidencia de un corazón que está bien delante de Dios, porque está en comunión, está en conexión con el Espíritu Santo. Y entonces le duele, le preocupa lo que le pasa, por lo que Dios se aflige. El que no llora muestra su insensibilidad ante toda maldad, no le preocupa, no le interesa. No le importa si su familia está bien o está mal. Mientras la persona se sienta bien, dice, pues ni modo, los demás no quieren, allá ellos. No, esta persona se aflige y llora. El que es insensible no llora ni se preocupa por toda la maldad. Es indiferente a ello. Por su tibieza, aunque diga que es cristiano, por su tibieza no llora, no se aflige. Ve el dolor de los demás y no se acongoja. Ve el dolor en su propia familia, ve que su familia se va a ir al infierno y no llora. No llora, dice, Dios hará cuando Dios quiera, cuando sea el tiempo del Señor, pero jamás dobla sus rodillas.
jamás se humilla delante de Dios, jamás derrama una lágrima por su familia. Imagínate si esta persona no llora por su familia, ¿tú crees que va a llorar por el mundo? ¿Por la viuda, por el huérfano? No lo va a hacer. Es indiferente, es insensible ante esto. Pero el hombre que llora recibe consuelo de Dios, por supuesto. Es bienaventurado. Isaías 35:10. Isaías 35:10. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Y los redimidos de Jehová. ¿Quién es un redimido? Una persona que ha alcanzado el perdón, la salvación de su alma. Y vendrá nación con alegría y gozo. Perpetuo será sobre sus cabezas. Estas personas viven con gozo perpetuo, para siempre. Alegría y gozo perpetuo sobre sus cabezas. Y tendrán gozo y alegría. Y huirán la tristeza y el gemido. La bienaventuranza para los que lloran. Un día ya no existirá esto. Cuando estén con Cristo en el cielo, se habrá acabado todo. Las enfermedades, los quebrantos, el lloro, la aflicción, todo se habrá terminado. Sobre su cabeza habrá gozo y alegría. Se habrán acabado todas las tristezas, todos los dolores. Como aquella historia que nos narra la Escritura de Lázaro y el mendigo. El mendigo recibió sus bienes allá arriba. Así el que se humilla, así el que llora, la tristeza huirá de su vida y el gemido ya no habrá más. Entrará al reposo de su Señor, al descanso de su Señor. La palabra consuelo se refiere a descansar, alivio de la pena, de las molestias, de la fatiga que aflige y oprime el ánimo del hombre. Ese es el consuelo. También hay consuelo, trae gozo al alma del que llora. Todos aquellos que viven rectamente y santamente serán consolados, serán felices. Así como la risa vana y el pecado en el corazón trae tristeza. La risa vana y el pecado son momentáneos y el corazón, el hombre que los practica, aunque se ría, el corazón se quedará triste. Mientras los que lloran por causa del reino son bienaventurados. Así también en la aflicción santa el corazón permanece con un verdadero gozo, genuino y verdadero gozo. ¿Sabes por qué? Porque el gozo es un fruto del Espíritu. Y eso lo podemos ver en Gálatas. En el cielo serán consolados y allí se enjugará toda lágrima, toda lágrima. Todas las lágrimas que derramó en esta tierra por el honor de Dios, por amor a Dios y a su prójimo. Apocalipsis 21:4. Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Aleluya. Amén. Porque cuando llegue uno al cielo, ahí se habrá acabado todo. Ya no habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque todo se habrá acabado. Todo habrá pasado. Bendito de mi Padre. Pasa. Cuánto anhelaba este momento. Por eso es bienaventurado el que llora. Por eso es bienaventurado. ¿Y sabes por qué?
no recibes. ¿Por qué la persona no es bienaventurado? Y la persona que llora, hay mucha bendición en su vida. Porque el hombre segará de una siembra que regó con lágrimas. Cuando ves a alguien no exitoso en el mundo, sino que es una persona que tiene, si tú lo quieres ver así, una manera muy espiritual de ser, es por esto. Será lo que el hombre segare de una siembra que regó con lágrimas. Salmos 126, 6. Salmos 126, 6. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Irá andando y llorando. Estará trabajando, estará haciendo todo, pero llorando. No es la persona que se quedará solamente en su casa todo el día llorando, sino esta persona irá sembrando la semilla de Dios. Y dice, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Recogerá el fruto de su lloro. Una semilla que tú pones en la tierra, la siembras, no crece sola. Le tienes que poner agua día tras día. Así la persona que es bienaventurada todos los días trabajará, irá llorando, llevando la preciosa semilla y va a traer un fruto muy especial. La gloria de Cristo, la gloria de Dios. Por eso llora, por eso se aflige. Y dice, mas volverá a venir con regocijo, habrá gozo cuando venga el fruto. No es que Él dé la salvación, no es que Él perdone los pecados, no, sino que habrá fruto de su aflicción, habrá fruto de su lloro. Y dice, trayendo sus gavillas. Sus gavillas son ramos que hacían del trigo cuando lo segaban. Había fruto, hay fruto en esos bienaventurados. Cierra tus ojos, por favor. Dios ha sido muy claro que no recibes, no hay fruto en tu vida. Quieres que las cosas pasen mágicamente. Aquí dice en este salmo, andarán, irán llorando y verán el fruto. Una semilla por sí misma no crece sola. Tiene que ser regada. Y entonces un día germinará esa semilla y dará fruto. Tus ojos están secos. Si no te aflige tu alma, si no te das cuenta de tu pecado, de tu vida, cómo la has llevado, yo me pregunto, ¿llorarás por otros? ¿Pedirás por otros? Por eso es como este hombre que yo comencé la historia. Lloraba, pero jamás encontró consolación. Jamás encontró paz en su alma. Porque no son las lágrimas, es Dios el consolador. Pero Él se ha comprometido. Y Él dijo en el Sermón del Monte que iban a ser bienaventurados los que lloran, que a esos iba a bendecir Dios. Que a esos, por cuanto hacían la voluntad de Dios, por cuanto tenían la actitud, Dios los iba a bendecir. ¿Te das cuenta? Pides y no recibes. No hay fruto en tu vida porque pides mal. Porque no hay un quebrantamiento verdadero. Porque no te has convertido al Dios de consolación.
Por eso vives afligido, afligida, desesperado, desesperada. Te quieres echar a correr, ya no quieres llegar a tu casa por los problemas, por las dificultades con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, en tu trabajo. Y no recibes consolación. Y dices: hermano, diario le pido a Dios, pero jamás te duele. Jamás te estás entendiendo que habías ofendido a Dios, que le hiciste muchas cosas que le ofendían. No hay un verdadero lloro, no hay un verdadero quebrantamiento. Y entonces vivirás así, de una manera religiosa. Y aunque vengas en este lugar en donde se te predica la verdad y dices: voy ahí y sigo igual. No hay consolación, no encuentro la paz. Es que no conoces al Dios que trae ese consuelo. Al que dijo: bienaventurados los que lloran, porque esos recibirán consolación. Esos recibirán consolación. Por eso no recibes, porque no has tomado la decisión. Porque no te esperes a que terminen las 8 bienaventuranzas. Creo que con esto hoy entendiste algo: que no hay paz, no hay gozo, no hay nada en tu vida, y no eres bienaventurado ni bienaventurada, porque lloras por tu maldad, porque lloras por tu desgracia a causa de tu pecado, a causa de desobedecer la palabra de Dios. Aunque tú digas: hermano, yo soy bienaventurado, hermano, yo soy feliz, eso se ve como lo vimos aquí, con los ejemplos que yo te dije. Eso no se dice, se vive. Es una realidad, una constancia en la vida del ser humano que tiene a Dios como consolador. Les conviene que yo me vaya, decía Jesús. Les conviene, porque voy a enviar a uno igual que yo, al Paráclitos, al Consolador. Por eso aquellos que son pobres en espíritu, aquellos que lloran, ahí está el Consolador en su corazón. Está el Espíritu Santo en su vida. Y en medio de una desgracia, se le muere un hijo, se muere un familiar, Dios le trae consuelo, porque Él no se mueve por sentimientos, no llora por sentimientos, sino que llora y anhela ver la gloria de Dios en su vida y en los demás. Por eso es consolado, es bienaventurado. Que te niegue, aunque se oponga, aunque me diga que no te necesita. Si de las llamas los tengo que sacar, yo de sufrir los tomaré, porque sé que tú les amas. No descansaré hasta que se haya salvado. No descansaré hasta que tú hayas llegado. No descansaré hasta que se haya
Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque para el mundo le parece locura, Señor, que un hombre o una mujer llore, que un hombre o una mujer viva afligida, porque no encuentran un gozo en ello. Porque la gente piensa que ser felices es no tener problemas y vivir en abundancia. Pero gracias, Padre, porque tú nos enseñas y nos muestras, Señor amado, que los que tienen estas características son bienaventurados, Señor. Gracias, Jesús, porque tú nunca nos prometiste un camino, Señor, sin dificultades, jamás nos mentiste, Señor. Porque si a ti, Señor amado, te golpearon, te crucificaron, Señor, te pusieron una corona de espinas, Señor, y aún así, Señor amado, estando en la cruz dijiste: perdónalos porque no saben lo que hacen. No lloren por mí, les dijiste a estas mujeres, lloren por sus hijos. Padre, gracias por enseñarnos este camino, Señor. Gracias por enseñarnos, amado, lo que es ser bienaventurado, Señor. Gracias, Señor amado, por tus bendiciones. Gracias, Señor, porque has sido claro en tu palabra. Te lo agradezco, Señor. Y sigue ayudándonos a cada uno, Señor. Padre, te lo pido en tu precioso nombre, Señor. Amén. Y amén, Señor. La reunión está terminada, que Dios le bendiga. Cuídese mucho. Si tiene alguna necesidad, quiere platicar algo, aquí están los hermanos, aquí está su servidor. Estamos para servirles. Cuídese mucho. Que Dios le bendiga.